Gracias, presidenta. Mire, hoy, como decía el diputado Larroque, para nuestro bloque y los bloques aliados que formamos una fuerza política que hace 12 años que transforma a la Argentina, es un día histórico. Y yo me siento muy orgullosa de ser parte de este colectivo de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, de este Parlamento, de este bloque, y que además a lo largo de estas horas he escuchado y con la certeza de que claramente hemos podido resumir, aunque hayan sido 5 minutos los que han tenido nuestros compañeros para poder hablar sobre este tema que es tan caro, tan importante para cada uno de nosotros, nuestro verdadero sentir, nuestro verdadero, además, sentir, pensar y actuar, y en coherencia, ¿no? Y con armonía. Y eso es lo que venimos haciendo hace 12 años. A mí me llama un poco la atención. Yo pensé que era esta una jornada, presidenta, donde íbamos a tener algunas diferencias, algunas disidencias, pero la verdad es que claramente hay diferencias de fondo. Lo que acaba de decir mi predecesor en la palabra, como ha terminado su alocución, lo que genera es claramente un concepto filosófico que nos diferencia enormemente, pero además un concepto de país que evidentemente se traza cada vez que se gobierna. Y acá todos los bloques políticos han gobernado. Y, presidenta, a mí me gustó mucho también la forma en que el diputado Feletti hizo su intervención como miembro informante cuando hizo la presentación de esta media sanción que viene en revisión del Senado y que mandó, les guste o no les guste, la presidenta de la República al Parlamento Nacional. Y me gustó porque lo hizo estableciendo claramente, bueno, cómo en estos 12 años hemos transformado como proyecto político el país. Y me hice una pregunta, presidenta. Me hice una pregunta que me imagino que algunos compañeros y compañeras de mi bancada también se harán. Si estos 12 años no hubiéramos gobernado nosotros, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, ¿existiría? Ciertamente no, presidenta. Ciertamente no. La verdad, no. Lo que he escuchado en este recinto durante todas estas horas, que además, la verdad es que no sé algunos diputados y algunas diputadas por qué lo van a votar. Honestamente, no entiendo por qué lo van a votar. Dicen que lo van a votar en general, que lo van a acompañar en general y en particular, pero no entiendo por qué. Porque han demostrado diferencias sustanciales, diferencias centrales con el proyecto de ley que tenemos enfrente, con el proyecto de ley que estamos a punto de votar. Y la verdad, presidenta, que a mí me interesa enmarcarlo como lo hizo el diputado Feletti, y también lo hicieron muchos otros diputados de mi bancada, por eso me siento orgullosa. La manera en que lo presentó la presidenta de la República, por cadena nacional, sí, por cadena nacional, le joda o no le joda, por cadena nacional, presentó el proyecto que envió al Senado de la Nación. Y lo hizo después de corregir, presidente,
a la locutora cuando la presentó y dijo que la presidenta de la República iba a hacer un anuncio. Y la presidenta la corrigió y le dijo, bueno, no solo voy a realizar un anuncio muy importante, sino que además quiero destacar las obras que hemos inaugurado y que no salen en la cadena nacional. Por eso las menciona la presidenta, para que el pueblo argentino se entere, porque al día siguiente no salen en la tapa de los diarios. Y lo mencionó una diputada del Frente Cívico por Santiago. Y yo quiero recordarlo, la presidenta lo primero que dijo y lo primero que recordó fue el acuerdo de reparación histórica que habían firmado Néstor Kirchner y el gobernador Zamora. Y mencionó las obras estratégicas, centrales, medulares para la provincia de Santiago del Estero, por más de 1.180 millones de pesos. Una obra que estaba prometida desde el año 1928, lo recordó la propia gobernadora, que es el Acueducto del Oeste. Además, el anillado eléctrico de la ciudad de Santiago del Estero, de los 500 kilovatios, la pavimentación de la ruta nacional, 3 tramos Río Hondo a Micha por 46 millones, la pavimentación de la ruta provincial número 116, todo esto en Santiago del Estero. La inauguración de una firma, Tecnomil, en Río Grande, una firma que se dedica a fitosanitarios por 24 millones de dólares. En Córdoba estaba el Pipi Francioni, un compañero nuestro, donde se inauguraba por una inversión de 300 millones la estación de servicio más grande de la Argentina, 16.800 metros cuadrados, 100 millones de pesos los puso YPF, 50 empleados, 24 islas, en un pueblito, un pueblito del que el Pipi Francioni fue intendente. También anunció que a 3 años del lanzamiento del Procrear, la provincia de Buenos Aires cedía más de 1.228 terrenos y que hoy hay 170.000 construcciones y 95.000 entregadas. También anunció créditos para pymes, Fonapyme, Fondip. Bueno, en estos años, del 2009 de la creación hasta hoy, 500 millones, entregó vehículos para el INTI, además Fondo para Parques Nacionales para San Juan, Chaco, Mendoza, La Rioja, Goya, Corrientes Capital. Había 80 parques industriales, presidente, hoy hay más de 400. Este es el país del que habla la presidenta y por supuesto lo que hizo después fue presentar el proyecto que iba a enviar. Lo enmarca la presidenta, lo enmarca en el proyecto de país que hace 12 años transforma a la Argentina. En el 2009 se crea la asignación universal por hijo, en el 2011 la asignación por embarazo, en el 2011 el ingreso del grupo familiar, se reconocen los derechos del personal de casas particulares en el 2013, también se reconoce a la mujer como titular preferente, esto a pedido de una senadora de San Luis. Se extiende la ayuda escolar anual a los trabajadores no informales. ¿Por qué siguen diciendo que no la cobran? ¿Es desinformación o es a propósito? El impacto de la AUH, señor presidente, más escolaridad. Recordábamos con los compañeros, con el flaco Kunkel, cosas que son de la cotidianeidad. Cuando la asignación universal en este país se instaló en el año 2009, no se hicieron más colas en los municipios en el mes de marzo para retirar los guardapolvos, porque los guardapolvos los compran las madres con la asignación universal. Cerca del 100% de cumplimiento de controles de salud, niños, niñas, adolescentes y embarazadas. Gran parte de los ingresos se destinan a mejorar, a hacer más saludable la alimentación. Ayuda fuertemente a la inserción social. Fuertemente ayuda a la inserción social. Estas son las diferencias que nosotros tenemos. Y sí, parece que son insalvables. Se empodera a la mujer porque lo cobra en su gran mayoría la mujer. Tanto las asignaciones por la asignación universal como las asignaciones familiares. Y se rompe con la reproducción de pobreza. Lo reconoce todo el mundo,
Todos los organismos del sistema, señor presidente, todos los organismos del mundo, menos la oposición de este país. Menos la oposición de este país. Todo el mundo nos reconoce. Se estudia en el mundo. Se escriben libros en el mundo. La presidenta en ese momento también pero sí mostró el libro que Klinsberg había escrito acerca de esta fenomenal experiencia que atravesamos desde el año 2009 los argentinos, el pueblo argentino en su conjunto. Entonces, este proyecto de ley propone la movilidad de las asignaciones familiares y de las asignaciones por hijo. Incrementa el valor de la asignación y de la asignación por embarazada para los residentes de la Patagonia. ¿Cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta pensar en un país federal entero, che? De norte a sur. ¿Cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? Todavía tienen discursos mitristas metidos internamente, les cuesta. Hay que recorrer la Argentina. Y no solo en campaña, no solo cuando se está en campaña, hay que recorrerla la Argentina. Las asignaciones familiares y la asignación por hijo, que todavía discuten algunos. Yo lo lamento por mi compañero Recalde, que fue el único que dijo que se había equivocado cuando propuso la fórmula del RIPTE. El único. Se equivocaron todos, lo votamos todos en soledad nosotros. Y ustedes se equivocaron todos. Y el único que reconoce que se equivocó fue el diputado Recalde. Y siguen insistiendo en este índice. Pues este índice a la asignación universal le dio... a la asignación familiar le dio el 566% de aumento. Mídanlo como quieran, mídanlo con la inflación que quieran, con la paparruchada que hicieron ayer también acá en el Congreso, mídanlo como quieran, pero es superior a la inflación, es infinitamente superior. Si lo hubiéramos hecho, la jubilación mínima, si la hubiéramos hecho con el RIPTE, hubiera sido de 198,55 hoy. Y si lo hubiéramos hecho con el Pacho Badaro, 2.699,62. Y hoy es de 3.821,73, presidente. No lo van a reconocer, pero se equivocaron. ¿Por qué quiero remarcar que estos 12 años son centrales, presidente? Son centrales para poder haber hecho una medida como esta. Si Néstor Kirchner no hubiera asumido ese 25 de mayo del 2003, no hubiéramos hecho la primera reestructuración de la deuda, con la quita más fenomenal de la deuda. Si Cristina no hubiera sido presidenta del 2007, no hubiéramos hecho el segundo canje de la deuda. A nadie se le había ocurrido, ya habían gobernado todos, y a nadie se le había ocurrido hacerlo. Nos hundían cada vez más, tomaban cada vez más deuda, endeudaban cada vez más al país para pagar servicio de la deuda. Y nadie se había atrevido a hacer esto. Entonces, esta es la diferencia central. Es el proyecto de país que nosotros encaramos y que vamos a seguir encarando, por supuesto. Pero además, si no hubiera ganado Cristina la reelección en el año 2011, con el casi 55% de los votos del pueblo argentino, le hubieran pagado los buitres. Mire, presidente, no se hubiera reestatizado el sistema jubilatorio. Cristina lo que hizo fue profundizar lo que Néstor Kirchner comenzó. Y también lo hicimos en soledad. Y no escuché a ni un solo diputado o diputada que dijera me equivoqué en esa oportunidad. No escuché ni a uno solo. Es posible hacer esto porque reestatizamos el sistema de jubilaciones y pensiones. Y lo hicimos en soledad. Reestatizamos también YPF, aerolíneas, AISA, los ferrocarriles. Y si no hubiéramos puesto estos casi 6 millones de puestos de trabajo con paritarias libres, tampoco podríamos estar hablando de que esta asignación es una asignación que es correcta para el universo correcto y para quien corresponde, y es universal. No sé cómo quieren dibujarla, pero es universal. No se hubiera jubilado tampoco, señor presidente,
casi el 98% de las personas en condiciones de jubilarse. Acá se votó irresponsablemente una ley por el 82% móvil hace varios años atrás, que por suerte la presidenta vetó. Hoy estamos en el 81%. Hoy estamos en el 81%. ¿Por qué? Porque lo podemos pagar. Porque lo podemos pagar. ¿Quién? Si no hubieran sido Néstor y Cristina, estos 12 años presidentes de este proyecto político, conducción de este proyecto político, ¿quién hubiera hecho los 2 aumentos al año de las jubilaciones? La que estamos modificando hoy para meter las asignaciones universales, que también votamos en soledad. Son ciertamente modelos diferentes de país, señor presidente. Ciertamente. Dejen de decir que además el DNU no es una ley. Queda feo entre nosotros decir eso. Tiene fuerza de ley. Lo pueden decir en la tele, pero acá no lo digan, por favor. Tiene fuerza de ley. ¿Sí? Y siguen diciendo, además, señor presidente, que no hay que pagarlo desde el ANSES. Se escuché hoy decirlo, ¿por qué entonces lo votan? Explíquenme. Si no hay que pagarlo desde el ANSES, ¿por qué lo van a votar? Pónganse de acuerdo. Pero además, presidente, pagamos tantas cosas con el ANSES. Todos esos maravillosos programas que nosotros tenemos, que son no solo las asignaciones familiares, silencio, que por favor. la asignación Silencio. universal por hijo, el Progresar, el programa Argenta, el Procrear, el programa de Conectar Igualdad. Esos programas que además cada vez que nosotros votamos el presupuesto les dicen que están horribles, que son mal. Siguen hablando de clientelismo. Lo hicieron en el 2009. Ni bien la presidenta envió el DNU al Congreso y lo acaba de decir. Lo siguen diciendo. Es una vergüenza. Es una vergüenza que lo digan. Y alguna diputada y algún diputado pidió también que también se discuta la eliminación del impuesto a las ganancias. Bueno, lo explicó bien el diputado Feletti. Bueno, miren, acá hay 2 variables. La presión tributaria también está dentro de las variables. Entonces, ¿cómo lo van a pagar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir? Maquinita, inflación. ¿Cómo lo van a pagar? Silencio, por favor. ¿Cómo van a recaudar? Mire, presidente, Silencio. cuando se habla de pobreza, y con esto voy a terminar, no es casual que cada vez que la presidenta presenta un aumento a las jubilaciones, un aumento a la asignación universal por hijo, un aumento a las asignaciones familiares, al día siguiente, en la tapa de Clarín y Nación, aparece algún dato sobre pobreza. 18 tapas, señor presidente, no se las voy a mostrar. Si tienen ganas, búsquenla y van a ver lo que les estoy diciendo. Pero en el día de hoy, por supuesto, a propósito de discutir la asignación universal por hijo y su movilidad, amanecimos también con las cifras que, por supuesto, yo tampoco le creo a la UCA, ¿eh? Yo tampoco. Porque no solo no le creo, porque no se sabe de dónde saca esas variables para hacer semejante. Nadie en este país puede decir que tenemos los mismos índices de pobreza que en los 90. No sean ridículos, no se puede repetir. No se puede repetir eso. No se puede ni siquiera repetir. Traten de no decirlo. Pero además, si no nos creen a nosotros, vayan a la página del BID, que le da la mitad de pobreza que le da la UCA, o a la CEPAL. A la CEPAL le da menos de la mitad de lo que le da la UCA. Y la UCA, hay un dato que no pone, que es precisamente que la mortalidad infantil en el único lugar de la Argentina donde aumentó es en la capital federal. Esa sí que la evita poner, ¿eh? Ese dato no lo pone. Y no lo pone porque tiene intereses. No lo pone porque tiene intereses. Mire, presidente, acá se ha dicho y se ha mencionado muchas frases y evaluaciones espantosas que se han tenido desde el año 2009 hasta hoy sobre la asignación universal por hijo. Una diputada rubia, muy rubia, dijo en ese momento, el día que la presidenta envió el DNU
a este Parlamento que había cerrado pactado un pacto con lo peor del sindicalismo, que le estábamos entregando a Moyano, también a los trabajadores informales. Habrá cambiado de opinión, espero. Mire, presidente, lo que hace la presidenta es comprender el mundo. Eso es lo que hace. Interpreta, comprende el mundo que ustedes no entienden. El mundo habla bien de nosotros, menos ustedes. Interpreta y se fija cuáles son las mejores soluciones. Y además lo que genera son soluciones para los problemas que tenemos, pero en función de los intereses del país. Ayer la presidenta dijo que no puede haber nada más importante que la patria y que sin patria no hay futuro. Y que el Círculo Rojo, que ustedes deben conocer bastante bien, parece ser, y seguramente algunos serán parte de ese Círculo Rojo, no nos van a perdonar haber hecho las transformaciones que hicimos: inclusión social, desendeudamiento, independencia, soberanía, proyecto económico y cultural, y mucho menos la patria recuperada. Presidente, la presidenta de la República le recordó a todo el pueblo argentino que la historia no se escribe ni en los diarios ni en un expediente, sino en el corazón y la memoria de los pueblos. Es en ese lugar en donde a nosotros nos gusta estar. Gracias, presidente. Nuestro verdadero sentir, nuestro verdadero, además, sentir, pensar y actuar, y en coherencia, ¿no? Y con armonía. Y eso es lo que venimos haciendo hace 12 años. A mí me llama un poco la atención. Yo pensé que era esta una jornada Gracias, presidenta. Mire, hoy, como decía el diputado Larroque, para nuestro bloque y los bloques aliados que formamos una fuerza política que hace presidenta, donde íbamos a tener algunas diferencias, algunas disidencias, pero la verdad es que claramente hay diferencias de fondo. Lo que acaba de decir mi predecesor en la palabra, como ha terminado su alocución, lo que genera es claramente un concepto. 12 años que transforma a la Argentina es un día histórico. Y yo me siento muy orgullosa de ser parte de este colectivo de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, de este Parlamento, de este bloque, y que además a lo largo de estas horas he escuchado y con la certeza de que claramente hemos podido resumir, aunque hayan sido 5 minutos los que han tenido nuestros compañeros para poder hablar sobre este tema que es tan caro, tan importante para cada uno de nosotros,